del patriotismo, del nacionalismo. Se va a presentar, va a contar un poco su historia él. Acá lo fundamental nomás es una cuestión. A principios del siglo XX, después de la guerra de la Triple Alianza y con tanta inmiscusión extranjera, necesitábamos de rescatar la historia del Paraguay, necesitábamos rescatar lo que era la esencia de la nación paraguaya. Estábamos en las puertas de un conflicto nuevo con Bolivia y bueno, el nacionalismo cumplió un papel fundamental en esa época. Y hoy le tenemos al señor fundamental en ese periodo de rescate de la historia paraguaya y rescate de la identidad misma. Por favor, si puede presentarse, señor, y continuar. Muy buenas tardes. Justamente a mí me recuerdan como el mayor reivindicador de Francisco Solano López. Mi nombre es Juan Emiliano Oleari. Yo nací en Asunción un 12 de junio de 1879. Mis padres fueron Dolores Urdapilleta Carísimo y Juan Emilio Oleari, un ciudadano argentino de origen irlandés, que fue un tiempo concejal de la ciudad de Asunción. Yo hice mis estudios escolares en la Escuela de la Encarnación. La secundaria inicié en el Instituto Paraguayo y posteriormente en el Colegio Nacional de la capital. De ahí egresé como el bachiller número 117. Viajé a Buenos Aires, ingresé a la Facultad de Medicina, pero al corto tiempo volví a Asunción y estudié Derecho. Estudié durante 3 años. Ya por mi situación económica me fue imposible continuar. Yo me inicié desde muy joven en el periodismo y tenía a mi cargo algunas cátedras en la escuela normal y en mi colegio, en el Nacional de la capital. Yo enseñé castellano, enseñé geografía, historia del Paraguay, historia americana, historia universal. Tuve en esos tiempos los mejores maestros. Por citar solamente algunos: don Manuel Domínguez, don Manuel Gondra, el doctor Cecilio Báez. Y fue justamente con mi maestro Cecilio Báez con quien yo me enfrasqué en una célebre polémica a inicios del siglo pasado. Una polémica relativa al culto a los héroes. Teníamos dos visiones diferentes para analizar la historia. Esa polémica que se inició en la prensa muy pronto trascendió y llegó inclusive a las calles con manifestaciones multitudinarias apoyando a una y otra corriente. Yo habré tenido San Lorenzo que fueron rescatadas y que hoy podemos conocer. Un libro recomendado de Juan E. Oleari, el libro de los héroes, que entrevistó personalmente a muchísimos combatientes de la guerra de la Triple Alianza y cuenta un poco, rescata la historia de muchísimos de ellos. Una de las personalidades que menciona Oleari y que trae a colación su historia es la de Matías Vado, recordado por ser pero un tenaz combatiente en la guerra al punto que era venerado por sus enemigos. Cuando fallece Matías Vado en plena guerra de la Triple Alianza, su sangre era utilizada por amuletos por sus propios adversarios. Tanta leyenda hizo Vado en todo el ejército, tanto paraguayo como enemigo, que hasta ese punto llegó. Bueno, la historia de Vado fue rescatada por Oleari. Seguimos, por favor. Muchas gracias. El archivo paraguayo fue saqueada por los brasileños. Eso lo devuelven recién en 1970 aproximadamente, en esa década. Imagínense el trabajo de Acebal de
juntar los documentos que argumentaban la causa paraguaya cuando no teníamos nada en el archivo. O sea, hizo un trabajo de hormiga impresionante que hasta hoy en día no tiene explicación. Seguimos nosotros avanzando. Bueno, encontrarle a un personaje como el señor que se va a presentar también es otra gratísima oportunidad. Muchas veces la gente pregunta qué libros puede leer de la guerra de la Triple Alianza. Sin duda alguna, el libro donde todos se ponen de acuerdo, fuente primaria, es la memoria de Juan Crisóstomo Centurión. Él es testigo, protagonista, clave en la guerra de la Triple Alianza, que hizo en 4 tomos. Hoy hay un solo tomo ya reimpreso. Así que si se puede presentar nuevamente, señor, y contar un poco. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Crisóstomo Centurión, habrán escuchado ya mi nombre. Yo nací en la ciudad de Itauguá el 27 de enero del año 1840. Fueron mis padres Francisco de Centurión y la señora Rosalía Martínez. Mi infancia la viví realmente al principio en la ciudad de Itauguá. Digamos, soy oriundo de una familia muy humilde. La compañía Cañadita específicamente, donde hice mis primeras letras, la primaria. Luego ya fui trasladado a Asunción, donde estudié con el maestro Quintana. Luego tuve el privilegio de estudiar con 2 profesores que fueron traídos por don Carlos Antonio López, profesores emblemáticos. El profesor Pedro Dupuy, habrán escuchado sobre él, un famoso matemático de la época de don Carlos, una figura de renombre. Y el profesor Ildefonso Bermejo, que era un escritor, periodista, hombre de letras. Me eduqué con ellos dos y luego ingresé al aula de filosofía bajo la dirección del mismo don Carlos Antonio López, que era el profesor quien nos evaluaba. Realmente un hombre muy exigente, hombre de muchas letras también. De esa forma, ya en el año 1858, cuando tenía yo 18 años, fui seleccionado, tuve la suerte de ser seleccionado entre los jóvenes que iban a ser becados a Europa. Ustedes saben que don Carlos becó a mucha gente a Europa a estudiar, y estuve entre esos jóvenes. Yo personalmente, bueno, ya había sido evaluado por matemáticos, también por gente de letras, y don Carlos vio que yo tenía más aptitudes por las letras. Entonces me becaron, estudié en el King's College, que es una universidad dependiente de la Universidad de Londres, en Inglaterra, una prestigiosa universidad hasta ahora. Ahí estudié literatura inglesa, francesa y alemana. O sea, aprendí a dominar los 3 idiomas. O sea, era el único paraguayo de la época que hablaba fluidamente inglés, francés y alemán, aparte del español, obviamente, y el guaraní. También estudié Derecho Internacional en la misma facultad. Estudié Derecho Público y Privado. En el año 1863, el gobierno paraguayo me llama de nuevo, porque se venía la guerra del 70, ustedes saben que empezó en 1865. El Paraguay me llama de vuelta, vengo a Paraguay de vuelta, me incorporo a la vida pública. O sea, ya el presidente Francisco Solano López me nombra canciller, secretario de la Cancillería y traductor oficial. Era yo el traductor oficial del gobierno en ese momento, ustedes saben todas las idas y vueltas que tenía la política en ese momento, con dignatarios que venían, había gestiones diplomáticas, y yo era traductor de todo eso, porque hablaba los 3 idiomas fluidamente, extranjeros. Empieza la guerra grande, obviamente, y yo me mantengo en esos cargos de secretario de la Cancillería y también como traductor. Paralelamente a eso, yo había formado también una academia en la cual enseñaba geografía, castellano e idiomas. Estaba formando también a jóvenes. Justamente el proceso se corta con la guerra. Como les comenté, yo era canciller, empezó la guerra, obviamente. En el año 1866 ya era también combatiente y también diplomático, hacía simultáneamente las dos funciones. Me tocaron situaciones muy importantes, de las cuales escribiría más tarde. Por ejemplo, participé también de la comisión que acompañó al mariscal López a la entrevista de Yatey Tucurá. Ustedes saben cuando se entrevistó con Bartolomé Mitre, el 12 de septiembre de 1866, en un intento que no tuvo resultados positivos para aprender la guerra. Estuve yo ahí, fui testigo de ese momento. Luego, obviamente, ese mismo año 66, tuve el privilegio de que el gobierno me condecoró con la estrella de caballero de la Orden Nacional del Mérito, que es la máxima condecoración que un paraguayo puede recibir. Esta es la condecoración. Es una medalla, obviamente. Era un collar que viene acompañado de un prendedor que va por el pecho. Esta es la condecoración que hasta ahora el Paraguay sigue otorgando a sus dignatarios. Existe todavía esta condecoración, tiene 159 años. Fue creado por el mariscal López en 1865, cuando se venía la guerra, para premiar a actos extremos de entrega a la patria. Yo fui uno de los primeros que recibió esta condecoración. Se sigue entregando hoy en día. Volviendo a la guerra,
1876, como le comenté, el Uyeté y Corá, continúa el conflicto. Yo el último tramo ya me dediqué lentamente a mi labor de combatiente, era coronel del ejército paraguayo y llegué hasta Cerro Corá con el mariscal López. Fui una de las personas, uno de los pocos paraguayos que llegó, combatió, sobrevivió a Cerro Corá y escribió lo que vio en ese momento. Es larga la historia, solamente le voy a resumir que ese 1 de marzo de 1870, ya esa madrugada, antes de que llegara la bandera, junto a mi tumba. Y soy una de las personas que tuvo ese momento, esa vida justamente, de ese, no sé si privilegio de vivir la guerra grande. Y esa época de la preguerra también me tocó vivirla como estudiante, era joven, la época de oro de don Carlos Antonio López. Y lo que se venía un futuro promisorio para el Paraguay, yo era becado, no pensando en la guerra, o sea, yo pensaba ser diplomático, ser escritor. La guerra nos tomó de por medio, éramos jóvenes y tuvimos que asumir la responsabilidad. O sea, pasamos la historia como guerreros, ¿verdad? Y también quizá como escritor también, pero la historia me recuerda como un soldado, como un guerrero. Y estoy acá justamente con ustedes para recordar ese momento y muchas gracias por atenderme. Muchísimas gracias a Gustavo Ábalos por la representación que hace de Juan Crisóstomo Centurión. Gustavo es un historiador, es tal vez uno de los que más sabe de la guerra del Chaco. Tienen que seguirlo en Facebook, lastimosamente no tiene Twitter ni TikTok, pues ya le vamos a convencer para que se cree. ¿Cómo se llama? Gustavo Ábalos. Gustavo Ábalos. Sí, señor. Tal cual como dijo, Centurión, además de haber estado en toda la guerra de la Triple Alianza, estuvo el 1 de marzo de 1870. Él recibe un disparo en la mandíbula, se desvanece. Según cuentan, una señora que estaba en el campamento le estira y le lleva hacia unos matorrales, hacia un bosque. Gracias a eso, él salva su vida, porque de lo contrario, el ejército brasilero iba a pasar por encima de él y tal vez iba a terminar muerto. Él trató de buscarle mucho a la señora que le salvó la vida, nunca pudo dar con ella. Y vuelvo a repetir, si quieren leer unas memorias espectaculares de la guerra, tienen que leer la memoria de Centurión. Cuando doblemos acá a la derecha van a ver, dice Juan Alberto Morínigo. En esa tumba está un expresidente de nombre Higinio Morínigo. A Higinio Morínigo se le conoce por dos cuestiones principales. Uno, la guerra civil del 47, la última y la más cruenta de todas las guerras civiles que tuvo el Paraguay fue la guerra civil del 47, que empezó en Concepción y de Concepción vino avanzando hasta Asunción. La gente de Asunción incluso pasó hambre en esa guerra civil porque todos los canales de comunicación fueron cortados. Dos, durante su gobierno se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Al principio, Morínigo tenía cierto encanto con las ideas nazis, al punto que cuando se hunde el Graspi, el acorazado de Bolsillo, en la zona de Uruguay, él, a través de su ministro del Interior, que se llamaba Mitsuhito Villajuá, le documenta a muchos de esos nazis, le da una identidad nueva y pasan a permearse en la sociedad paraguaya con nuevas identidades. Eso fue en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, independientemente de la historia que conocemos de Mengele, Rochman y otros personajes que después de terminar la guerra vinieron al Paraguay. ¿Me siguen, por favor? Muchísimas gracias, Gustavo. Emblemático que salvó un porcentaje enorme del territorio paraguayo en una mesa de negociación, tal vez la más importante que haya tenido el Paraguay a lo largo de su historia. Le doy la palabra al señor para que se presente y nos cuente un poquito de su historia, por favor, señor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Me presento, soy el señor, mejor dicho, el doctor